El Salmo 23 lo hemos escuchado en tiempos de alegría. Cuando hay tiempos de regocijo, hablamos del Salmo 23. También lo hemos recordado cuando tenemos momentos de dolor en nuestra vida. Y lo hemos también hecho en nuestra oración en medio de la angustia. Así que cuando usted se sienta angustiado, el Salmo 23 es excelente para usted. Sin duda, en sus palabras encontramos cuidado, la presencia de Dios y su paz. Este salmo nos revela, fíjese, quién es Dios para nosotros. Por eso es tan hermoso este salmo. Lo describe como un pastor que cuida de su rebaño, un pastor que es cercano y que conoce a sus ovejas. Y es un pastor que cuida a cada una de sus ovejitas con mucho amor. Este salmo nos invita también a descansar en esta verdad, que encontremos en este salmo ese descanso que muchas veces añoramos en nuestra vida. Hoy vamos a ver entonces 4 enseñanzas para mí maravillosas, excelentes enseñanzas de este salmo. Así que no nos vamos a distraer y vamos a poner toda nuestra atención acá. Número 1, lo que vamos a aprender hoy es el cuidado de Dios. El Salmo dice, nada me falta. Lo primero que vamos a destacar el día de hoy es el cuidado del Señor por nosotros. ¿Usted sabe quién escribió este Salmo? David. David escribió este Salmo. Entonces David comienza con una declaración firme. Fíjate esta declaración. El Señor es mi pastor, nada me falta. Así empieza David este salmo. Fíjese que David no solo conoce sobre Dios, David no solo conoce que por ahí hay un Dios, él conoce a Dios. Esa es la diferencia. Lo ha visto actuar en su vida. Por eso puede decir con certeza, nada me falta. Pero aquí viene una situación. ¿Por qué David está hablando así? David tuvo una vida algo así como una montaña rusa. Haga usted de cuenta que David se subió a un carrito de montaña rusa y así fue la vida de David. ¿Por qué David habla de esa manera? Nada me falta. Parece que no tiene mucho sentido lo que David está hablando, porque como les mencioné, la vida de David fue así. Fíjese que David fue menospreciado. Desde su juventud, David fue menospreciado. También David fue objeto de la envidia de otros. Lo envidiaban, su propia familia. Fue perseguido. Fíjese que su esposa, Mical, lo humilló por su forma de celebrar la llegada del arca del pacto. El rey Saúl intentó matarlo varias veces. El rey Saúl estaba celoso porque David era sumamente querido y popular. El mismo David cometió pecados feos y graves, como el adulterio con Betsabé y luego el asesinato del esposo de esta. Y su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él para quitarle el trono. Entonces, fíjense cómo ha sido la vida de David. ¿Cómo puede decir ahora David, nada me falta? El Señor es mi pastor, nada me falta. Es que David no habla de una vida perfecta o de una vida sin problemas. David habla de una vida segura y de una vida que está cuidada en las manos del Señor. David se dio cuenta de su debilidad. Él reconoció su debilidad. También David reconoció sus pecados. Pero también supo en su angustia que había un lugar donde él podía ir y refugiarse. Y ese lugar era en el Señor. Por eso David pudo decir con toda confianza, el Señor es mi pastor, nada me falta.
Cuando Jesús es tu pastor, tú estás en las mejores manos. No hay manos que puedan igualarse a las manos de Jesús cuando tú depositas tu vida en Él, aunque tu vida a veces sea así, como esa montaña rusa, subidas y bajadas, pruebas. Pero cuando tú reconoces que Jesús es tu pastor, también tú sabes que estás en buenas manos. Jesucristo mismo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor no es un pastor corrupto, ni un lobo disfrazado. Jesús no es como los falsos pastores que denunciaba Ezequiel o Jeremías. Jesús conoce a sus ovejas. La pregunta aquí es: ¿eres tú una verdadera oveja del Señor? Porque el Señor conoce a sus ovejas y las guía, las protege y las alimenta con su palabra. Por eso en Jesús podemos tener seguridad, sustento diario en todas las áreas de nuestra vida, y también en Jesús podemos encontrar dirección. Número 2, este salmo nos enseña la presencia de Jesús. Él va siempre a nuestro lado. Tú como cristiano tienes que saber, entender, creer que la presencia del buen pastor siempre está con sus ovejas. El buen pastor siempre va a nuestro lado. El versículo 4 de este salmo dice: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. La vida no es un camino fácil. ¿O usted cree que la vida es un camino fácil? No, la vida no es un camino fácil. Usted lo sabe. Hay valles oscuros en la vida. Hay días que son difíciles, temporadas de mucho dolor en nuestra vida y también temporadas de confusión. Pero la promesa del Señor no es la ausencia de dificultades. Es su presencia en medio de ellas. ¿Escuchó bien eso? Se lo voy a repetir una vez más. Ponga cuidado a esto. La promesa del Señor no es que no van a haber problemas, no es la ausencia de problemas. La promesa del Señor es que Él va a estar con usted aún en medio de esos problemas. David no dice: quizá pasaré por el valle de sombra de muerte. Quizá, no, él no dice eso. Él dice: aunque pase por el valle, no temeré. ¿Por qué dice David algo así? David sabe que el Señor va con él. Mira qué importante saber que el Señor va contigo, que no estás solo. Y si el Señor va contigo, no hay ningún valle tenebroso, un camino difícil que pueda vencerte, porque el Señor va contigo. El Salmo dice que su vara y su cayado van con nosotros, están con Él, están con nosotros. Es decir, que siempre la protección y la guía del Señor está con sus ovejas. Cuando las ovejas caminan por senderos peligrosos, el pastor no las abandona. Las defiende, las cuida y las consuela. Ahí está la diferencia. Número 3, el Señor provee un banquete. Eso dice el Salmo. El Señor provee un banquete. El versículo 5 de este Salmo dice: dispones ante mí un banquete en presencia, escuche bien, de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Este versículo es una expresión poderosísima del cuidado misericordioso y personal del Señor. Él cuida a su pueblo, aún en medio de la aflicción. Es una promesa de que los enemigos desaparecerán. Es una promesa. Es una certeza que Dios permanece
con nosotros. Él está presente, Él nos sostiene, Él nos alimenta espiritualmente, incluso en medio de la batalla. Esta frase es muy bonita. Dispones ante mí un banquete. Este banquete del que habla el Salmo 23 nos habla siempre de la generosidad y de la provisión del Señor, aún bajo amenaza, aún cuando estamos amenazados de muerte. Pero ¿sabes qué? Que esta también apunta a la Santa Cena, que hoy vamos a compartir. Ese banquete del que habla el Salmo no es solo una celebración cuando todo va bien, es un acto de gracia en medio de la prueba. En la mesa del Señor, cuando pasamos juntos como hermanos, el Señor nos sostiene por el mismo Cristo. Aunque en el mundo el pecado y el diablo nos rodeen, el Señor sostiene a su iglesia en ese banquete que provee el cuerpo y la sangre de Jesús. La Santa Cena no depende de nuestra paz exterior, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de la fidelidad de Cristo. Es Él quien prepara la mesa para nosotros cada domingo que venimos acá. Y en ella nos da su victoria, en la Santa Comunión nos da su perdón, nos da su presencia y nos preserva en la verdadera fe. Por eso, cuando venimos a la iglesia, no debemos despreciar el cuerpo y la sangre de Cristo. Número 4, este salmo nos enseña paz. Nos enseña que es posible tener paz, que hay descanso para el alma. Mire, si hay algo que es bien difícil en estos tiempos es experimentar verdadera paz. Pero este salmo nos dice: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Esta es la paz que necesitamos. No es una paz superficial o una paz de un ratito, la paz de un día nada más, sino es un descanso real. El Señor nos ofrece ese descanso real para un alma que está abatida. Como un pastor que lleva a las ovejas a praderas que son seguras. El Señor nos guía a lugares donde podemos descansar y ser renovados. ¿Cómo pasa eso? Porque Jesús nos saca de la esclavitud del pecado. Jesús nos saca de la esclavitud del miedo. Usted sabe que cuando hay mucho temor en nuestra vida, somos esclavos del temor. También del vacío existencial. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Un día es igual que el otro. No sé ya qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con este temor, no sé qué hacer con esta circunstancia. Hay vacío existencial. Pero este salmo nos da esperanza. Jesús nos saca de eso. Dice que Jesús nos conduce a un lugar diferente, a una pradera diferente. Y eso es porque Jesús nos alimenta con su palabra y nos da la abundancia de su Espíritu que restaura nuestra vida. Por eso yo siempre le digo, expóngase a la palabra de Dios. Es la manera en que el Espíritu restaura nuestra vida. Cuando usted hace suyas, agarra las promesas del Dios Altísimo y las mete en su corazón. Ese vacío existencial se acaba. Usted sabe que hoy en día las personas viven tremendamente vacías. Viven con dolor en su corazón. Viven con angustia en su corazón. Viven con desánimo en su corazón. Viven un día y el otro igual, porque hay vacío existencial. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios corta como una espada de doble filo. Por eso es importante escucharla con atención. El versículo 3 dice:
me infunde nuevas fuerzas. ¿Quién se ha sentido sin fuerzas aquí alguna vez? ¿Usted se ha sentido sin fuerzas alguna vez en su vida? Todos hemos pasado por eso, por alguna circunstancia, por alguna enfermedad, por alguna situación familiar, por alguna situación de relación, qué sé yo. Nos hemos sentido sin fuerza. Pero el Señor nos dice en este salmo, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Cuando ya no tenemos fuerzas, hermanos, hermanas, confíe que Él está ahí para dárselas. Pero esto no sucede mágicamente, sucede en una vida de entera comunión con Él. Cuando no sabemos por dónde ir, ¿sabe qué? Cuando usted no sabe ni para dónde va, ni qué va a pasar, no se preocupe. Deje que el buen pastor la guíe. Él nos guía. Pero usted tiene que aprender a poner su vida, su vida en las manos de Él. Usted tiene que aprender a caminar con Él. Muchas veces pasamos por eso. No sé a dónde ir, qué hacer, para dónde voy, qué voy a hacer. Ponga su vida en las manos del Señor. Ahora, le voy a dar un tip aquí. Cuando usted quiera poner su vida en las manos del Señor, no vaya a cometer este gran error. Señor, yo tengo este problema, esta situación, esta dificultad, esta angustia, qué sé yo qué. Pero yo quiero, Señor, que tú hagas esto o esto otro en mi vida. No funciona así. Ponerse en las manos del Señor es decirle al Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad en mi vida y tú dime en tu palabra qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Quieres mejorar tu matrimonio? No andes pajareando acá, allá, allá. Hazle caso a lo que la palabra del Señor te dice. ¿Quieres mejorar una situación de relación entre familia? No andes queriéndole decir tú a Dios cómo se debe de arreglar la cosa. Tú obedeces a la palabra de Dios y dejas que Dios te hable en su palabra. Él nos guía, dice el Salmo 23. Pero esa cosa es clara acá. Él nos guía por su palabra. Fíjense que es interesante cómo las ovejas no pueden valerse por sí solas. Usted las ha visto. Las ovejitas son medio tontitas. ¿Sí? Se pierden, se cansan con facilidad. No las puede comparar usted con un caballo. Entonces, se cansan rápido, se pierden, se desorientan. ¿Sabe que las ovejas dependen del rebaño? Si una ovejita se separa, entra en pánico y se desorienta. Se desorienta. Las ovejas tienen poca memoria espacial. ¿Qué es eso? Quiere decir que se pierden con facilidad. No recuerdan cómo regresar. Usted la deja por allá y ya no sabe cómo regresar a la casa. Las ovejitas también se distraen fácilmente. Si ven una porción de hierba ahí, de pasto ahí, se alejan del grupo. Vieron que había ahí comidita y se alejaron del grupo y se ponen a comer ahí. Bien fácil. Se distraen con cualquier cosa. ¿Usted ha visto alguna oveja defenderse de algún tigre, de algún león, de algún animal fuerte? ¿Qué pasa con las ovejas? Las matan. Son alimento para otros depredadores. Por eso, ponga cuidado a esa comparación. Es una comparación bíblica entre las ovejas y los seres humanos. Por eso es tan poderosa esa comparación. Porque Dios nos está comparando exactamente como esas ovejitas. Miren lo que dice Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino.
Pero el buen pastor no nos deja. Él nos toma de la mano, nos guía, nos protege y nos renueva, nos cambia. Y el último versículo del Salmo, el versículo 6 dice: la bondad y el amor me guiarán todos los días. ¿Cuántos días? No oigo. ¿Cuántos días? Todos. La bondad y el amor me guiarán todos los días de mi vida. ¿La bondad y el amor de quién? De Dios. Y en la casa, acá, en la casa del Señor habitaré para siempre. Aquellos que creen, no, yo no necesito una iglesia, yo no necesito una comunidad. No, le va a pasar lo de las ovejitas. Sálgase del rebaño y se la va a comer el lobo. Si usted se sale del rebaño del Señor, es presa fácil para el enemigo. El Señor nos compara con ovejas. Quiere que estemos en la casa de Él. Dice David, y en la casa del Señor habitaré para siempre, no un tiempo, no cuando las cosas van bien, no cuando tengo tiempo, no cuando me siento de ánimo, no cuando... No, es siempre. Porque las ovejas necesitan a un pastor. Ya vimos todas las características de las ovejas y nosotros las tenemos. Si no dejamos que ese pastor nos guíe, vamos a acabar mal. Esta es la promesa final. La bondad y el amor del Señor me guiarán todos los días de mi vida. Mira, que con el Señor Jesucristo no solo tenemos cuidado, tenemos su presencia. Y por consiguiente, cuando usted vive en la presencia del Señor, también vive con paz. Y hoy, sino todos los días de nuestra vida, no solo hoy, sino que todos los días de nuestra vida. Y lo más hermoso, este salmo nos invita a estar en la presencia del Señor. Y no solo acá, sino a la eternidad. Así que, querida iglesia, en este mundo inestable y cambiante, hay una verdad que podemos tomar, creerla y vivir por ella. Esta verdad permanece. Y es que Jesucristo es el buen pastor. Que no se le olvide. Cuando usted se sienta desorientado, solo, temeroso, sin dirección, sin rumbo, se distrae por cualquier cosa en la vida, encuentra pasto por acá y se sale del rebaño, encuentra pasto por allá, se expone a que venga un lobo rapaz y se lo coma. Recuerde, en esos momentos, el Señor es el buen pastor, es mi buen pastor. El Señor te cuida como buen pastor. Llévate eso, el Señor me cuida. Él tiene cuidado de mí. Su vara y su cayado están ahí presentes. El Señor como buen pastor camina conmigo. Fíjate que la Biblia habla de que el pastor deja a las 99 para ir a buscar a la que se perdió, porque sabe que esa si se pierde se la come el enemigo. Entonces, recuérdate hoy y sal con eso en tu mente hoy. Él camina conmigo, tienes que creerlo. Y también el Señor te alimenta, es decir, el Señor te sostiene. Así que, por lo tanto, con toda certeza, puedes salir hoy diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén y amén.